Qué bienvenido, adelante. No lo coordinamos el tema, pero obviamente esta columna no puede estar ajena a lo que está pasando en relación, sobre todo Uruguay, en la relación con Uruguay, ¿no? Es un tema extremadamente complejo. Yo creo que no se puede entender solo en clave de izquierda-derecha. Juzgarlo así me parece, desde mi punto de vista, que es un error. Es mucho más que eso. Tiene que ver con el sentido de la democracia, el doble discurso, la corrupción, etc. Lo que está viviendo hoy Venezuela, no por esperado, es menos lastimoso, doloroso, una situación de extrema violencia, de represión, luego un fraude enorme, según muestran todas las muestras, ¿no? Según muestra todas. Unas elecciones contaminadas desde el comienzo que terminaron de generar un clima explosivo. Y digo del comienzo porque ustedes recordarán que ya antes de las elecciones, Lula, Mujica y el presidente de Colombia habían hecho observaciones negativas sobre el proceso, lo cual les había provocado una respuesta muy dura de parte del gobierno de Venezuela, ya antes de las elecciones. Se habla mucho de qué es Maduro, ¿no? Yo creo que Maduro tiene mucho más de fascista, una caricatura de Mussolini, que de líder de izquierda. Un hombre que ha determinado que 7 millones de personas salgan del país, que todos los estudios demuestran que hay una gran parte de la población subalimentada. Es difícil considerarlo un hombre de izquierda. Yo digo, casi es un fascista de manual, antisemitismo incluido. Y lo único que lo acerca a los discursos tradicionales de la izquierda es esa bandera antiimperialista, anti-Estados Unidos, que da para otro día, pero que durante mucho tiempo fue el principal aliado comercial de la Venezuela de Chávez, donde tenía muchos negocios. Hay una anécdota que cuenta Martín Natalovich en el libro, imperdible libro, Petrodólares, valijas, negocios y otras historias del chavismo en Uruguay. Cuenta un diálogo entre Jorge Valle y y Chávez, que se llevaban muy bien. Y Jorge Valle le dice: ustedes no quieren el ALCA, lo que pasa es que ustedes ya lo tienen. Ustedes tienen 7.000 estaciones de servicio en los Estados Unidos. Ojalá me dieran 7.000 carnicerías en los Estados Unidos. Una anécdota, pero muestra un poquito lo cual era la situación de relación durante largo tiempo entre Estados Unidos y la Venezuela chavista. Y lo otro que une a Venezuela o a este gobierno, a esta dictadura, con algunos grupos de la izquierda, no solo de Uruguay, es el dinero oscuro que llegó de Venezuela a varios países, incluido Uruguay. Todo lo cual también está contado rigurosamente y muy documentado en el mencionado libro, donde el periodista, mediante una cantidad de documentación y una investigación muy profunda, logró determinar que en ese periodo entraron por lo menos 202 vuelos provenientes de Venezuela, muchos con aviones requeridos por Estados Unidos, y muchos de esos aviones llegaban sin gente a bordo, nada salvo la tripulación. ¿Qué traían? Es lo que no se sabe. Este tema del dinero sucio en las últimas horas fue detallado desde una prisión de España por el ex jefe de inteligencia y contrainteligencia del chavismo, que está preso, el Pollo Carvajal, en un testimonio que incluye al Uruguay, entre los que, según él, y según muchos otros datos, entre los que recibían dinero. Lo que ocurre en Venezuela obviamente está pegando en la política de toda América y también, en particular de América Latina, pero también de Estados Unidos y de Europa. En Uruguay cayó en mal momento, en el medio de una campaña electoral. Era previsible que esto pasara, en un frente amplio donde existen diferencias muy importantes respecto a este tema y que vienen desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que Sereñi, por ejemplo, se negó terminantemente a recibir a Chávez porque lo consideraba un golpista, un paréntesis. Ayer se cumplieron 17 años de la muerte del general Sereñi, muy poco recuerdo hubo en ese día. En lo que ocurre ahora, siguiendo un poco la idea de Sereñi,
el más moderado, el que hizo un discurso más equilibrado ahora en el frente respecto a esto fue Mario Vergara, ¿verdad? Que fue el que mostró mayor equilibrio, mientras los extremos lo marcaron el Partido Comunista, que siempre ha sido el principal apoyo en Uruguay de este sector, y también en esa línea extrema, sorprendentemente, en plena campaña, se mostró el MLN con un comunicado muy tempranero de absoluta reivindicación de Maduro y el régimen. Eso fue llamativo, porque la principal figura del frente del MLN, José Mujica, tomó distancia por completo de esa declaración. Y hubo distintas reacciones. Pablo Álvarez, que reivindicó el sistema electoral venezolano sin hablar nada del resultado, o el diputado Cayani, que dijeron que todavía no existían elementos para jugar a favor o en contra, cuando su propio sector había dicho que había sido un triunfo legítimo. ¿Quién manda allí? Bueno, no queda claro. También parecieron muy prudentes las declaraciones del candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. Orsi se dio cuenta de todo lo que se juega acá en el Uruguay respecto a este tema y apareció prudente. La declaración del Frente no fue una declaración en la que hubiera una condena, pero mostró cierta prudencia con Pereira, además teniendo que hacer, digamos, equilibrio en un partido donde hay tanta diferencia, ¿no? Porque acá hay una cosa muy importante que trasciende el caso. Es que este caso de Venezuela constituye claramente un caso testigo, ¿verdad?, acerca de lo que se entiende por democracia política. Sí, un tema que ya no es de izquierda y de derecha, pero deja de un lado a quienes no creen que en la democracia valga hacer cualquier cosa. Y del otro lado, a los que piensan que según se entiende acá hay una determinada comunidad ideológica presunta, sí se puede hacer cualquier cosa. Por eso, y por las deudas contraídas de las que yo hablaba, o por las dos cosas, la dictadura de Maduro expulsó a diplomáticos de varios países, entre ellos el de Uruguay, porque no exhibieron las famosas actas. Pero cabe recordar que los roces entre los gobiernos de Venezuela y Uruguay vienen desde, por lo menos, el último gobierno de Tabaré Vázquez, donde las relaciones fueron muy complejas, donde el embajador fue citado por el canciller Nin varias veces y se dio el lujo de no ir, y donde el gobierno de Venezuela llegó a acusar al canciller del Frente Amplio de trabajar para la CIA. Ahora yo recordaba, antes de estas elecciones, Mujica, Lula y Petro habían advertido a Maduro de la necesidad de hacer unas elecciones limpias. Para ir redondeando, porque hay mucho sobre esto. Maduro se sostiene por pocas cosas. Una violencia sin límites, con un aparato represivo en el que Cuba juega un papel muy relevante. Es muchísimo lo que se juega acá, lo que hay detrás. El caso de Maduro está siendo estudiado no por la denuncia que hizo ahora el secretario de la OEA, desde hace tiempo por genocidio, por el Tribunal Penal Internacional. Están las denuncias que hizo Michelle Bachelet como representante de Naciones Unidas, mujer de izquierda. Fue torturada, su madre, su padre, en la dictadura, es así fascista, de Pinochet. Son demoledores los discursos. Miles de personas particularmente asesinadas, los discursos no, los informes. Miles de personas asesinadas, en particular por esos escuadrones que van, los veíamos en las motos en Venezuela. Millones de personas bajo la línea, no de pobreza, que no tienen lo mínimo para comer en cada día. Y yo pregunto, ¿esto es lo que se defiende a veces? Esto que estoy diciendo yo son datos objetivos, repito, recogidos por Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y una mujer de izquierda. Un tema que va a seguir dando que hablar, va a continuar ahora en el terreno, digamos, internacional, pero seguramente va a seguir repiqueteando en la campaña. Y yo pregunto, una sola pregunta, imagínense, solo por un segundo, que en este Uruguay de hoy pudiera ocurrir
algo parecido. ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, por acá dejamos, hay mucho más para seguir hablando. Gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso.